Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. Recuerden que este es el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director Yamid Amat. El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional lograron un acuerdo en el primer punto de negociaciones en Caracas sobre el tema de la participación ciudadana. Sin embargo, ya ha habido voces de alerta sobre lo que implica ese tema. Nos encontramos con la presidenta de ANCHAN, la Cámara Colombo-Americana, María Clara Lacutir, exministra de Estado. Doctora María Clara, buenas noches, bienvenida a Entrevista CMI. Muy buenas noches, Gerardo, un placer estar aquí con ustedes. Doctora María Claudia, el tema de las reservas que ustedes expresan es ¿cuál? Nosotros hemos expresado dos preocupaciones principales, obviamente existen muchas otras, pero la primera está relacionada con las transformaciones que hoy en día se están planteando dentro del acuerdo, las cuales son tan amplias y tan abstractas que uno podría decir que se va a refundar la nación. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando hablamos de transformaciones en temas relacionados con el régimen político del país, en temas relacionados con la democracia directa, redistributiva, poder social, poder popular, rediseño institucional, estamos hablando de la reforma electoral, estamos hablando de un modelo económico de país, en fin, de múltiples temáticas que son las bases de Colombia en los últimos años, miles de años, varios años. Efectivamente, pues vemos que aquí se está buscando hacer unos cambios contundentes que no se deben de plantear dentro de un acuerdo que se está haciendo con un grupo ilegal. Eso es un trabajo y una potestad del ciudadano, de los colombianos, de determinar esas acciones. Y por el otro lado, estamos viendo que se está planteando un acuerdo de negociación entre el gobierno y el ELN que puede ser considerado vinculante, como señala el documento. Y parecería que lo acordado por las partes tendría entidad práctica supraconstitucional. Y además, a través de ese mecanismo se estaría dando al ELN un carácter de cogobernante de nación o delegatario, si se puede decir, sin saber a qué título, de funciones presidenciales y de gobierno nacional. No hay claramente una delimitación, unos temas específicos. Y parte del ejercicio que hemos mencionado también, que es importante resaltar, es que el gobierno nacional y el ELN deben reconocer que los acuerdos con esa organización o con cualquier otra siempre estarán sujetos a las normas y procedimientos constitucionales y legales y a los principios que soportan la democracia del país. Doctora María Claudia, utiliza usted la palabra supraconstitucional. ¿Por qué? Es decir, como si esto ustedes temen de que superara los alcances de la Constitución. Claro que sí, porque parte de lo que se menciona en el texto es que las agendas de transformación se vuelven obligatorias para las partes. Se convierte en política de Estado, política pública, planes de desarrollo, planes de vida y otros instrumentos de planeación y ejecución en los territorios con veeduría social que garantice su implementación. Y aquí se está mencionando que cada una de los acuerdos y la agenda de transformación que se establezca serán obligatorias para las partes y se vuelven en política pública. Efectivamente, aquí se está dándole un contexto por encima de los contextos legales y constitucionales que tiene el país. ¿Teme usted precisamente como empresaria y que representa pues varios gremios colomboamericanos que hacen parte de ANCHAN, que específicamente que pueda lesionar, por ejemplo, la propiedad privada? Pues mire que no nos vayamos hasta el punto de la propiedad privada, pero por supuesto dentro de los análisis está los análisis de reforma agraria, están los análisis de propiedad. El modelo económico per se ya está dando un lineamiento de cambio a lo que está establecido hoy en día. Entonces, efectivamente, sí hay preocupaciones relacionadas con no solo la propiedad privada, mucho más allá de los temas de propiedad privada. Doctora María Claudia, pero ¿cuál es la inquietud específica que ustedes tienen desde el sector privado en relación con esto que acaban de acordar en Caracas, Gobierno Nacional y Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla ELN en ese primer punto? Aunque se menciona diálogos para el desarrollo de las transformaciones, son tan amplias y tan abstractas que realmente se está buscando refundar la nación colombiana a través de un acuerdo de paz que efectivamente debemos de buscar todos los mecanismos para generar una paz, pero no comprometiendo la Constitución ni las bases políticas ni económicas del país. Esa es una gran preocupación.
Las transformaciones hoy en día en el ámbito político, en el ámbito electoral, en el ámbito económico, son realmente de discusión amplia, de discusión a nivel nacional y que haya un interés por parte de los ciudadanos de entrar a esas discusiones. Y hoy en día no se entiende que ese interés exista, pero se está involucrando dentro de un acuerdo con un grupo al margen de la ley. Esa es una primera Sí, preocupación señora. clara. La segunda preocupación es el ámbito vinculante y es que el documento señala que independientemente se busca un gran acuerdo nacional, ese gran acuerdo nacional adicionalmente va a desarrollar diferentes políticas que el documento menciona que se volverán políticas públicas en el momento de que se pueda desarrollar, pero no solamente a través de la necesidad de pasar por el Congreso, también puede ser a través de decretos y a través de resoluciones. Entonces, ahí se le está dando un concepto vinculante que llevaría a prácticamente a un proceso supraconstitucional. Doctora María Claudia, el hecho de que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo ameritaría una revisión de lo que nos está fallando en el modelo económico o en qué. Y el tema electoral, muy viciado también, ¿qué debería cambiar? Lo primero es que efectivamente Colombia necesita generar cambios y en eso creo que todos los colombianos estamos de acuerdo, pero esos cambios se pueden desarrollar en el contexto de la Constitución colombiana, que de hecho da participación y da un amplio proceso para poderlo desarrollar. Eso es un primer punto. Segundo punto es que efectivamente para lograr ese cambio y esas necesidades tenemos que trabajar en una alianza público-privada que permita generar procesos al mayor desafío que tenemos hoy en Colombia, que es el desafío del crecimiento. Si Colombia no logra tener un crecimiento importante, no va a poder generar unos beneficios ni tampoco va a poder el gobierno, el Estado, tener los ingresos necesarios que principalmente se dan por el sector privado y adicionalmente eso no va a redundar en generación de empleo que genera ingresos sostenibles para los colombianos y que le va a permitir tener un bienestar y poder mejorar esas brechas sociales. Por eso, desde la afiliados de la Cámara Colomboamericana y todos los empresarios, hemos desarrollado una propuesta para generar el pacto por las oportunidades para el crecimiento y es cómo logramos acompañar entre empresarios y desarrollar con empresarios acciones que nos permitan crecer. Acordémonos que los gobiernos deben de ser de 4 años y se han mantenido a través de los años de 4 años. Son de corto plazo, 4 años. Las empresas son la base, cimiento de largo plazo. Y ese cimiento de largo plazo hoy en día necesita más que nunca generar acciones que les dé confianza y al mismo tiempo certidumbre para poder poner el aparato a producir y generar crecimiento. Y por eso estamos desarrollando este pacto, un pacto que busca crear un ecosistema de apoyo para los empresarios, para seguir construyendo a largo plazo, para aprovechar las oportunidades. Se han desarrollado 30 actividades que le va a permitir a los empresarios hacer negocios y que eso les permita crecer y empezar a generar continuamente ese proceso productivo que pueda generar empleo y ese empleo generar ingresos y ese ingreso generar consumo y el consumo generar crecimiento. Y ese pacto, Otro de los doctora puntos María Claudia, ha tenido eco en el gobierno nacional, en el presidente de la República, Gustavo Petro, que constantemente habla de un acuerdo nacional. En este momento es un pacto entre empresarios, está más que invitado el gobierno nacional. De hecho, se hizo una presentación ante Laura Sarabia y también ante el ministro de Comercio, quien muy activamente fue partícipe del pacto y mencionó el interés de acompañar al pacto, porque al final lo que se quiere es generar crecimiento y ese crecimiento pasa por oportunidades, pasa por generación de empleo, pasa por generar adaptación de las compañías, pasa por formación y capacitación y pasa por sostenibilidad. Creo que son variables importantes de interés de todos, donde sería muy beneficioso que el gobierno sea partícipe del mismo. Es decir, Estamos pasar del trabajando discurso a la con acción. gobiernos locales. Sí, pasar del discurso a la acción, pasar de los mensajes a la ejecución y también tenemos que decir que hemos venido trabajando con los alcaldes y gobernadores de diferentes regiones, con cámaras de comercio. Este es un pacto donde todos cabemos, donde todos podemos ser partícipes y lo que buscamos es generar un dinamismo
que cree crecimiento. Doctora María Claudia, esta entrevista CMI la vamos a dividir en dos partes. Enseguida, para que usted lo sepa, va a venir el miembro de la delegación del Gobierno Nacional con el ELN, el senador Iván Cepeda. ¿Qué pregunta le deja usted planteada a él, nuestro siguiente invitado, sobre las inquietudes que tiene el sector empresarial y el gremio que usted representa, la asociación de gremios que usted representa en la Cámara Colomboamericana? Con el senador Cepeda hemos hablado, de hecho hablamos hoy, esta mañana, y sobre el acuerdo desarrollado. Parte de las preocupaciones te las mencioné directamente. Y hay un tema realmente importante y es cómo poder establecer dentro de este acuerdo que el gobierno y el ELN reconozcan que los acuerdos estarán sujetos a las normas y procedimientos constitucionales y legales y a los principios que soportan la democracia del país. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es cómo avanzar en una negociación para generar confianza que al tiempo que se están dando estos acuerdos se mantiene la delincuencia, se mantiene la extorsión, se mantienen los problemas de inseguridad en los territorios y donde se requiere un acompañamiento, pero al mismo tiempo una apuesta real, seria por parte del ELN de que está comprometido con el acuerdo. Doctora María Claudia Lacotir, muchas gracias, presidenta de la Cámara Colomboamericana, ANCHAN, por participar en esta primera parte de entrevista CMI. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes. Ya venimos con el senador Iván Cepeda y las respuestas que le da a esta dirigente gremial por las inquietudes que tiene en relación con el punto 1 acordado entre el Gobierno Nacional y el ELN en las negociaciones que adelantan en un nuevo ciclo en Caracas. Segunda parte de entrevista CMI, ahora con el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional y quien regresó en las últimas horas desde Caracas, donde fue suscrito el primer acuerdo. Senador Cepeda, buenas noches, gracias por asistir a entrevista CMI. Bueno, gracias Gerardo por esta entrevista y efectivamente es la primera vez que con el Ejército de Liberación Nacional un gobierno suscribe un acuerdo sobre un punto de una agenda de paz. Que de acuerdo con lo que ustedes han manifestado, eso es histórico por el grado o el nivel de avance al que se llega. Sí, porque lo que hemos dicho es que la participación en este proceso es el hilo conductor, el alma de lo que debe ser la construcción de la paz. Entonces, si esa es la perspectiva, pues hemos acordado la carta de navegación del proceso. En la primera parte de entrevista CMI estuvimos con la presidenta de la Cámara Colomboamericana, ANCHAN, María Claudia Lacotir, quien dialogó, me contó ella, esta mañana con usted telefónicamente y le expresó unas inquietudes que se las dejó aquí en la entrevista. El primer punto, que teme que eso sea una refundación de la patria, lo que ustedes acordaron. Segundo, que se aboque a una figura supraconstitucional. Y tercero, dice ella, que por qué se sigue dialogando en medio de la arremetida violenta de una organización como el ELN. ¿Qué le responde usted a esas inquietudes, doctor Cepeda? Bueno, lo primero es que hemos tenido muy en cuenta la opinión de ella y de los gremios. No sé si ella le contó que yo le hice una invitación y que ella se integró al Comité Nacional de Participación, que es el organismo que ha impulsado todo esto. Lo segundo es que, bueno, esa expresión viene de otra época en el país, pero no, aquí lo que hay es la intención de discutir y dialogar, fundamentalmente eso, dialogar sobre unos cambios que sí requiere el país, independientemente del ELN y del conflicto armado. Pero me imagino yo que la doctora María Claudia estará de acuerdo en que hay que erradicar la corrupción, que tenemos que hacer el tránsito de las economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, a formas de economía productiva que nos conviertan en una nación próspera, que es necesario superar los problemas muy graves del cambio climático y también que es necesario convertir a la sociedad colombiana en una sociedad del conocimiento. Eso es lo que se está planteando en este proceso. Así que no hay tal idea de refundar nada, simplemente de discutir, como en toda sociedad, cambios que son necesarios. Y esto en el contexto de un proceso de paz. Y en tercer lugar, que hay un estricto respeto de los márgenes y los límites de la constitución política. En ninguna parte de lo que hemos firmado
se pretende burlar, violentar, extralimitarnos con relación a la Constitución. Es decir, cualquier cambio o adecuación que sea necesario está regido por el marco jurídico que nos rige. Sí, la mesa de diálogos no es una instancia omnipotente, tiene también unas competencias y unos límites. Obviamente, los acuerdos que suscribe el Estado en una mesa de diálogos tienen carácter vinculante, pero ese carácter vinculante se desarrolla a través de mecanismos y canales que son institucionales. Y le doy un ejemplo. Si hay una transformación que plantea el acuerdo que lleguemos con relación a transformaciones que implique, por ejemplo, el desarrollo de un municipio, eso se puede hacer perfectamente a través de incorporar esas transformaciones en el plan de desarrollo local. Pero si lo que plantea la mesa es examinar, por ejemplo, una reforma de la justicia, como la que ha planteado no solo el gobierno, sino muchos sectores políticos, eso requerirá probablemente no solo una reforma legislativa, sino una reforma constitucional, y tendremos que ir al Congreso. La doctora María Claudia habló del tema del modelo económico, que eso fue planteado ahí, que cómo así que un cambio del modelo económico, que eso no se había llegado tan lejos. Bueno, no, sí se ha planteado en otros procesos de paz. En el proceso de paz de 2016 se abordó un aspecto de los cambios que requiere el modelo económico, como es la reforma rural integral. Bueno, ahora les proponemos a los gremios precisamente, pero también a la sociedad colombiana, que discutamos otros asuntos. Está el asunto de la transición de la matriz actual a una matriz energética distinta de la economía. Bueno, ese es un tema que podemos perfectamente pactar a través de lo que es el centro de la preocupación de este acuerdo, lo que hemos llamado el Gran Acuerdo Nacional. Ese es el objetivo que tenemos, no imponerle a la sociedad colombiana un nuevo modelo económico o un nuevo modelo político, sino concertar unas transformaciones de la manera más amplia e incluyente posible. ¿Cómo lograr ese acuerdo nacional cuando pues, las partes como que se polarizan más? El propio presidente, a quien usted respalda, a quien ayudó a elegir, quien lo nombró en esa comisión negociadora con el ELN, utiliza en Twitter, porque él cambia mucho, y en plaza pública un lenguaje duro y agresivo con quienes no están de acuerdo de acoger su programa de gobierno que, dice él, reiteradamente fue el que ganó en las urnas con más de 11,5 millones de votantes. El presidente ha sido el primero en plantear la necesidad de un acuerdo nacional. Pero también fustiga mucho a quienes... Bueno, como es propio lastimosamente de la vida política en Colombia. Y sí, el presidente utiliza expresiones duras, pero también sus opositores y contradictores lo hacen todo el tiempo. Ahora, ese es un anhelo no solamente del presidente, no solamente de quienes estamos hoy ejerciendo el gobierno, sino yo creo que de muchos sectores en el país. Y hay que ir al diálogo, no hay que dejarse llevar por la contienda electoral que se avecina y más bien pensar no en las nuevas elecciones, sino en las nuevas generaciones, parafraseando a Winston Churchill. Usted, en una asamblea del partido En Marcha, al que le quitaron la personalidad jurídica del exministro Juan Fernando Cristo, dijo... Lamentablemente, sí. Dijo que el gobierno hablaba de acuerdo nacional y el presidente, pero que debía tomar la decisión, o polarizaba en las calles o lograba el acuerdo en el Congreso. Bueno, yo lo dije de una manera un poquito más matizada. Yo creo que es necesario optar. Pero eso fue el fondo de lo que yo tengo, digamos, la esperanza de que ese sea el norte de la política, no solamente del gobierno, sino del país. Porque los problemas que tenemos hoy no pueden ser resueltos desde una perspectiva partidista o de un grupo determinado. Requiere una gran concertación nacional. Y esa concertación, senador Cepeda, ¿será posible en tiempos de tanta polarización? Claro, la paz política se logra con enemigos y la paz armada sometiendo al enemigo y después trayéndolo a la vida política. Sí, pero yo creo que así como hay polarización en el país, también hay signos de que es posible llegar a concertación. Bueno, tenemos en la delegación a un integrante que a veces expresa claramente sus diferencias
con lo que hacemos, que es el doctor José Félix Laforí, pero ahí está trabajando con nosotros, ahí está planteando sus disensos y precisamente ese es el esfuerzo que hay que hacer si queremos alcanzar la paz. ¿Es posible alcanzar esa paz con el ELN? ¿Usted lo ve que es tan difícil? Yo creo que uno de los elementos más valiosos del acuerdo que firmamos en Caracas es precisamente eso, que se demuestra que sí es posible firmar acuerdos de fondo con el ELN y probablemente eso indica también, o yo estoy seguro, de que es posible avanzar hacia la paz. Senador Cepeda, me contó un pajarito, como diría el presidente Nicolás Maduro, que el presidente estuvo a punto de ir para un encuentro con Antonio García, con quien ha tenido una confrontación abierta y dura, y que las cosas bajaron de ese nivel de confrontación y que se reencausaron con el ELN. ¿Eso fue así? ¿Las dos cosas son así? Bueno, el presidente ya ha tenido diálogos con el comandante del ELN, Antonio García, lo hizo en Cuba cuando se firmó otro acuerdo. Allá estuve. Y seguramente vendrán diálogos en el futuro en este sentido, porque es parte precisamente de la dinámica de los acuerdos de paz. Así ha ocurrido con todos los presidentes que han emprendido estos procesos. Entonces eso es normal, como también lamentablemente a veces se presentan situaciones muy tensas en las que se utilizan expresiones que nosotros pedimos claramente, pues se desechen. Aquí tenemos es que trabajar precisamente para lograr la paz. En ese nuevo ambiente que quedó con el ELN, ¿qué va a pasar con los diálogos regionales de Nariño? ¿Esos ya no van o van? Esa es una de las cuestiones que estamos precisamente tratando en la mesa. El gobierno ha fijado una posición, también lo ha hecho el ELN, y bueno, estamos poco a poco buscándole una solución que sea lo más integral y justa posible para esta circunstancia. ¿Qué vienen esas negociaciones? Acordado el punto 1 de la participación ciudadana, que la doctora María Claudia Lacotir y usted han explicado en qué consiste, uno desde cada perspectiva. ¿Y ahora qué sigue? Ahora viene precisamente el momento de la participación. Vamos en una primera fase a explicar hasta la saciedad de este acuerdo, porque hay todavía muchas dudas e incluso temores. Queremos que se aclaren y para eso vamos a hacer ejercicios como el que estamos haciendo gracias a ustedes hoy, Gerardo. Y después, perdón. No, seguro, y después... Vamos a difundir el acuerdo y después vamos a entrar a dos cosas que son esenciales y que son los dos siguientes puntos de la agenda que vamos a tratar simultáneamente. Un diagnóstico de cuáles son las transformaciones que de esa lista que le presentamos al país son imperativas hoy y cómo hacerlas. Y en segundo lugar, ya adoptar ese listado que es el Plan Nacional de Transformaciones, que será un momento en el cual ya definiremos qué transformaciones se harán por qué vía. Así que puede haber la tranquilidad de que nada se va a imponer de manera autoritaria. Y frente a la advertencia del presidente Fedegana, que usted mencionó, el doctor José Félix Laforí, en el sentido de que un secuestro más y él no asiste. Bueno, pues nosotros estamos trabajando, y así lo hicimos en esta reunión, para que el ELN retome su compromiso. Hay que recordar, el ELN durante 3 meses dejó el secuestro por razones económicas y liberó a 29 ciudadanos que tenía en su poder. Necesitamos retomar ese compromiso. El ELN ha expresado que tiene voluntad para hacerlo y hay que trabajar intensamente para que esto ocurra y para que ojalá el doctor Laforí siga trabajando como lo ha hecho por la paz de una manera que nosotros saludamos en esta delegación. Y ojalá, por supuesto, que esa organización no siga secuestrando por ningún motivo a ningún colombiano. Sí, pero más allá de estos hechos puntuales necesitamos acabar la confrontación armada y todas las formas de violencia. Y para eso hay que acelerar precisamente el proceso de negociación. Lo veo muy optimista, senador Cepeda. Bueno, no, más que optimistas son los hechos. Digamos, a nuestra delegación se le pidió acelerar, mostrarle al país que no hemos estado 18 meses simplemente en un ejercicio retórico con el ELN. El día de ayer mostramos que esto es en serio. Aquí ya hay un primer acuerdo en firme.
Senador Iván Cepeda, muchas gracias por estar en Entrevista CMI. Ustedes, Gerardo, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, tienen las dos caras, dos perspectivas, como ha dicho el senador Iván Cepeda, sobre el acuerdo número 1 al que ha llegado el Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional en Caracas, en estas negociaciones que adelantan hace 18 meses. La de la doctora María Claudia Lacotir, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, y la del senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del gobierno en los diálogos con esa guerrilla. Los invito a que continúen aquí en las noticias de Noticentro 1 CMI de Colombia y del Mundo. Buenas noches.